Bienvenidos al Escritor Emprendedor, el podcast, tu podcast, donde hablaremos de los tres aspectos del escritor actual: la escritura, la edición y la promoción. Soy Ana González Duque, escritora de literatura juvenil y novela romántica, e Internet y el marketing online cambiaron mi vida. Dejé mi trabajo como médico para vivir de la literatura y en este podcast te cuento lo que he aprendido en los últimos 13 años. ¡Empezamos! Y hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial. Alguien que además está muy relacionado con el producto que sacamos esta semana en Marketing Online para Escritores. Si eres un escritor que no tiene demasiado tiempo para trabajar tu audiencia, muchas veces te das cuenta pues, que no llegas a los lectores. En ese punto te puede ayudar la publicidad pagada, te puede ayudar Facebook Ads y te puede ayudar Amazon Ads. El problema es que cuando uno empieza en la publicidad pagada, es como en todo, esto tiene una rampa de aprendizaje. Y entonces es bueno que alguien te tutorice, que alguien te diga dónde están los fallos, dónde puedes equivocarte, cómo afiliar tus campañas, cómo hacer las cosas de manera rentable, digamos. Pablo Poveda, que es nuestro invitado de hoy, es un escritor superventas de novela negra que basa su estrategia de marketing online en una combinación de email marketing y publicidad pagada, tanto en Facebook Ads como en Amazon Ads. Y es superventas, vive de la literatura desde hace muchísimos años. Va además a dar una masterclass de Facebook Ads el día 24 de marzo de 2 horas en la que te va a contar los trucos de una campaña de Amazon Ads y además va a responder a todas tus preguntas. Si te interesa, te dejo esta masterclass en las notas del programa. Pero además, como la combinación entre Facebook Ads y Amazon Ads es genial, porque a Amazon la gente va a comprar, a la semana siguiente, el día 31 de marzo, empieza un curso tutorizado de un mes en el que yo contigo haré la campaña de Amazon Ads de tu novela e iremos puliendo poco a poco toda esa campaña para que te sea más rentable. Entonces, si te interesa tanto una como otra de las formaciones, las tienes en las notas del programa, y si te interesan las dos, tienes un pack por el que te salen muchísimo más baratas. Recuerda que si eres mecenas del podcast, te salen un 20% más baratas todas las formaciones de marketing online para escritores y las sesiones de estrategia de marketing online para escritores. Te puedes hacer mecenas del podcast, ya sabes, en www.escritoremprendedor.com. Y sin más, vamos a darle la bienvenida al podcast a Pablo Poveda, que nos va a contar muchísimas cosas muy interesantes de la carrera de un escritor profesional independiente. Hola Pablo, bienvenido al Escritor Emprendedor. Buenas, Ana. Pablo es el ejemplo de escritor emprendedor. Es el ejemplo del escritor que yo recomiendo que seamos todos. O sea, un escritor que curioso, culo inquieto y que escribe muy bien. Entonces, antes de nada, yo tengo la horrible costumbre de pedirle al invitado que se presente. Entonces, ¿quién es Pablo Poveda? Bueno, tú lo has dicho, creo que la mejor definición que nunca me han dicho, pero que yo pienso que es la de ser un culo inquieto, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, sí, que lo soy. Nada, simplemente soy un escritor de novela mediterránea, ¿no? De misterio, pero digo novela mediterránea porque está ambientada en el Mediterráneo. Y nada, empecé como todos, con ganas de publicar. Y llegué en un momento donde la publicación estaba creciendo en España, te estoy hablando del año 2011 o así. Y siempre he sido muy una persona de hacértelo tú todo, pero pues, no por la cuestión de porque no quiero que lo hagan otros, sino me gustan los retos, ¿no? Y veía gente que estaba sacando delante sus obras intermediarios y dije, bueno, vamos a probar con esto. Además, bueno, soy un millennial, ¿no? Soy del 89 y desde el año 2000 empecé a trastear en Internet. Entonces, el mundo de Internet me ha fascinado siempre, cómo las cosas llegan más rápidas a otros sitios que por la vía tradicional. Empezó ahí y no fue hasta 2017 cuando empecé a ver la luz, pero bueno, ha sido un proceso largo y que ha merecido la pena. Y a día de hoy pues me dedico a escribir y vivo de la autopublicación
y bueno, pues al final he cumplido mi sueño, ¿no? Que era lo que quería hacer y estoy muy feliz por ello. Has dicho ahora mismo que fue un proceso largo. Yo sé cómo fue ese proceso porque te lo he También lo oído sé. contar, pero los oyentes no. Y me gustaría que lo dijeras porque realmente es una enseñanza de esfuerzo. Yo creo que una de las cosas que tiene que tener un escritor que quiere vivir de escribir es realmente el no tirar la toalla. O sea, el seguir picando piedra constantemente, ¿no? Y el ir probando. Si esto no te funciona, pues analizar por qué no te funciona, volver a probar otra cosa. Y así. Porque una persona con la trayectoria que tú tuviste desde el 2011 al 2017, probablemente sin tu cabezonería, digamos, sí, Total, total. hubiera tirado la toalla. Entonces, cuéntanoslo porque creo que es súper, súper interesante. Esto es una cosa que yo siempre digo que nadie tiene, o sea, no todo el mundo debe pasar por ello, no, no es necesario, pero sí que es verdad que una cosa que tú has dicho que tiene que haber ahí un punto de no tirar la toalla. Yo empecé en 2010 escribí la primera novela corta. 2011, bueno, yo compré mi primer Kindle y vi lo que estaba haciendo la gente, pero yo no entendía, o sea, como mucha gente no entendía cómo funcionaba esto. Pensaba que subías el libro a las plataformas, a Amazon, a Google Play, etcétera, y a ver qué pasaba, ¿no? Yo tenía muy claro que me quería dedicar a escribir. Había estado, en esa época tenía 21 años y había estado tocando en un grupo y creas o no, hay similitudes en el proceso, ¿no? Pero cuando empiezas en una banda tienes que ir, en aquel entonces no había ni Facebook ni nada, tenías que ir a los bares a tocar y que te dieran a conocer y volver, etcétera. Entonces comprendí bueno, que había algo en mí que digo, vamos a por todas. Tuve o sea, el rechazo de una editorial, y gracias a Dios que me lo rechazaron. Sí. Y bueno, terminé los estudios y empecé a trabajar en una agencia de publicidad. Yo estudié periodismo, pero es cierto que realmente no ha tenido nada que ver con esto. Entré a trabajar en una empresa de publicidad, pero me pasaba más tiempo pensando en escribir el próximo libro y en publicarlo bueno, que en el trabajo, ¿no? Entonces, cuando vi que aquel no era mi sitio, dejé el trabajo y me fui a Polonia, pero por una simple razón, porque allí tenía unos amigos, había estado antes, y necesitaba irme a algún lugar que fuera lo suficientemente lejos para distanciarme de mi entorno. Ala. Y sí, Polonia, o sea, papá, ¿ves? 3.000 kilómetros, dije, 3.000 kilómetros es una distancia suficiente para... Bueno, ahí había estado, había una serie de condicionantes. Estábamos en plena crisis en España, vivir allí era más barato que vivir aquí. Y te estoy hablando para alguien de 21 años, sin trabajo. Entonces, con los ahorros que tenía, me fui y con la intención de averiguar cómo desarrollar la carrera del escritor. Te estoy hablando de alguien que no tiene ni idea de cómo funciona nada todavía. Entonces dije, bueno, mira, voy a sobrevivir como sea. Y hasta que no averigüe esto, pues no me vuelvo. O sea, si no lo hubiese averiguado, todavía estaría allí, ¿no? Entonces, pero bueno, me desvinculé de todo y a veces es necesario, ¿no? No aislarte, pero sí cambiar tu entorno para empezar a ver las cosas de otra manera. Allí estuve 5 años y durante esos 5 años estuve haciendo pruebas también en Amazon, ninguna fue satisfactoria, ni libro gratis, ni nada. Y durante esos 5 años estuve leyendo además de leer muchos libros de los que se vendían, estuve leyendo a mucha gente que encontraba por internet de Estados Unidos de cómo hacían las cosas allí, qué estaba funcionando y qué no. Era muy joven, tuve que cambiar la mentalidad a un modelo más empresarial, que a veces esto asusta, ¿no? Parece que dices empresarial y ya aparece el demonio, ¿no? Esto ya no es un arte, esto es un negocio, no, 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 Sí, es había. que es una yo creo que de las resistencias que más veo en los escritores cuando empiezan en esto, ¿no? En el tema audio marketing, mi libro no es un producto, todas estas cosas, que creo que es una creencia limitante, o sea, que Totalmente. que hace que no sigas para adelante.
Porque está todo Totalmente. imbricado, ¿no? Sí, sí, que no tiene ningún... O sea, hay que quitarle la connotación negativa porque al final, si quieres que tu libro se lea y quieres vivir de esto, pues tienes que venderlo, ¿no? Y ahí hay un Claro. proceso que si te has dedicado siempre a leer y a escribir, pues no sabes cómo funciona. Si a lo mejor hubieses trabajado en una empresa familiar, aunque sea una panadería, tendrías un poco de mentalidad acerca de esto. Yo no la tenía y en mi Ujú. familia tampoco la había y tuve que aprenderla. Entonces fue durante esos 5 años cuando empecé a cambiar un poco el paradigma, empecé a dejar esa literatura, bueno, o esa escritura más, eh, vamos a llamarla no independiente, pero de menos nicho, que en realidad, que era la que me gustaba cuando tenía 21 años, pero que tenía menos lectores de lo que pensaba. Y empecé a combinar lo que me gustaba escribir, lo que me gustaba leer, con lo que se leía, porque Ujú. había público, ¿no? Y a partir de ciertos experimentos, ya habían pasado, pues sí, 5 años, 5 o 6 años, fue en 2016, bueno, 5 años, en 2016, en agosto, que lo tengo esto marcado como momento clave. Y recuerdo que estaba allí con la chica con la que salía entonces, estaba en un viaje de vuelta a la playa de estos de a visitar a la familia. Miré en el mapa de Amazon, bueno, donde aparecen las ventas, Sí. y ese mes de agosto había hecho $100. Ujú. Claro, hasta el momento lo máximo que había hecho en un mes eran 20, pero en total no llegaba a 100 al año. Bueno, y además es agosto, que en agosto se vende menos, o sea que es un Claro, dato claro, importante. y digo madre mía, he vendido $100. Claro, lo primero que pensé, yo en ese momento tenía otra mentalidad limitante que era, aunque saque $20, me lo gasto en una cena o $100, lo que sea. Pero se me encendió una bombilla y dije, si vendes 100, puedes vender 1000. ¿Cómo? Pues no lo sé. Supongo que hay que seguir haciendo esto y practicando. Entonces mi vida cambió por completo a partir de ese verano. Eh, Requirió un esfuerzo extra por mi parte, pero como yo estaba empecinado y cabezón que soy, que lo iba a hacer, bueno, pues me cargué una relación también y fue a finales de ese año, si eso fue en agosto, en octubre ya estaba haciendo $1000 brutos, ¿no? Porque había empezado a poner tráfico en Facebook, que eso también era otra cosa. O sea, iba a poner 5 euros en algo, 5 euros al día en algo, que no sabía lo que era, no sabía lo que me iba a reportar y tenía miedo. Yo creo que la gente también tiene mucho miedo a invertir. O sea, esto como todo es si quieres ser escritor, emprendedor, o sea, si quieres vivir de esto, una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que tienes que invertir en ti. O sea, tienes que Sí, invertir y claro, una inversión siempre es un riesgo, pero si no lo haces, pues no creces. si no lo haces, no sabes lo que hay al otro lado de la puerta, ¿no? Claro. Y para mí era una cosa, o sea, yo tenía ahí 26 años, que no tenía dinero, porque había estado esos años trabajando de profe de español, mal pagado, con los justos ahorros, viviendo en pareja y bueno, y cuando tuve que poner los primeros 100 o 120 euros que puse en Facebook, aprendiendo de lo que había leído y de lo que había visto, que tampoco había tanta información, claro, tenía miedo, ¿no? Tenía miedo de una mentalidad, ahora 120 euros, bueno, los pierdes, pues los pierdes, pero en ese momento era como, ¿y si los pierdo, no? ¿Y si esto no Claro. reporta nada? Bueno, a finales de octubre tenía los primero fueron 500, al mes siguiente, septiembre, luego fueron 1000 en octubre y llegó un punto cuando llegué a los 2000 que en 2017 tomé la decisión de te tienes que dar de alta de autónomo porque te van a pillar en algún momento. Te van a crujir. Claro, claro. Y decides o te quedas en Polonia o te vas a España. Entonces, por una parte, yo tenía ganas de volver en algún momento a España, me había ido por aquella razón, y luego a nivel fiscal, a ver, yo sé polaco, pero leerte todos los documentos, etcétera, dije, paso. Si ya bastante hay con la Hacienda española para meterte Sí, en sí, un ya me cuesta. berenjenal allí.
Así que me vine, o sea, no tenía casi nada, lo único que tenía era un coche de segunda mano o de tercera que había comprado. Me subí y me crucé Europa y me vine en 2000, era julio 2017, por aquí empieza la segunda parte, con 700 euros en el bolsillo, pues no tenía más, y decidido a dedicarme a esto. Que aquí parece que, bueno, pues se cierra un ciclo, ¿no? Y la historia final feliz, pero no. O sea, aquí empieza lo peor. Pero no. Aquí empieza lo peor, con 20, casi 20, no, 26 años. Explícale a tu familia Sí, que no tienes dinero para pagarte un piso, que te vas a dedicar a escribir y claro, y te dicen, vale, pues este ya se le ha ido la cabeza por completo. Mi familia no imagínate, sabía, no sabía esto, ¿no? imagínate en mi caso, o sea, con una carrera hecha, un puesto de anestesista, 2 niños, una hipoteca, y le dices que me quiero dedicar a escribir. Pues ya ha perdido la cabeza, ha perdido la Total. cabeza. O sea, bueno, mi padre todavía me dice, ¿y no piensas volver? Y yo, ¿estás loco o qué? Claro, claro, es que esa es la parte que no entienden, ¿no? No, la mía fue, mis padres fueron muy, en ese aspecto me dieron un voto de confianza, les dije, me dais un año, Ujú. me instalo en la casa de la playa, un apartamento muy pequeñito ahí en Santa Pola que era de mis abuelos, es decir, que no estaba adecuado para estar en invierno, era solo para Claro. estar Sí, en, porque además a Alicante lo que le pasa lo mismo que a Tenerife, que las casas en invierno no están acondicionadas para el frío. bueno, la Un humedad, pelete. se me hacían sabañones en las manos, tenía ahí un radiador de aceite y trabajaba en el comedor, ¿no? Porque no había... Claro. Y me dijeron que sí. Dije, si esto no sale en un año, me busco un trabajo. Me dijeron, bueno, pues nada, a ver, vamos a darle este voto El de voto de confianza. confianza. Pero todo el entorno pensaba, este ha perdido la cabeza, ¿no? Porque al final... el nicho en el que estamos, en esta profesión, dedicarte a escribir es que solo unos pocos lo van a conseguir y el resto Sí. están en lo bajo. Parece que no hay Bueno, yo un... creo que también tenemos bueno, casi todo el mundo tiene como el cliché, ¿no? De el escritor que está en las mesas de novedades de las librerías. Y yo siempre, vamos, siempre digo que ahora mismo tú puedes elegir o vivir de escribir o estar en las mesas de novedades de las librerías. Y muchas veces no es la misma cosa. O No, sea, no, hay claro, muchísima gente que se dedica, o sea, que vive de escribir, que no está en las mesas de novedades de las librerías, pero vive de claro. escribir. Sí, Entonces, sí, tú tienes que pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero realmente? Porque si quiero esa es la estar en las segunda mesas de parte. novedades, a lo mejor me tengo que buscar un trabajo nutricional. Claro, claro, esa, bueno, esa es la tercera parte o la cuarta, ¿no? Donde quien está en la mesa de novedades es millonario. Y Y que luego no es hemos verdad. visto Bueno, de hecho, hace un par de semanas tuvimos a Paul Penn aquí en el podcast y él siempre cuenta, ¿no? Que él empezó a vivir de escribir, no cuando le hicieron la peli de su primera novela, ni eso, sino cuando le tradujeron al inglés. O sea, fue en el momento en el que empezó a vender en Estados Unidos, cuando empezó a poder plantearse el vivir de escribir y sigue complementándolo con con trabajos como otras cosas, guionista. O claro. sea, que realmente es dedicarse a vivir de escribir, porque escribe guiones, pero que sigue complementando los dos Es, de eso. es complicado a nivel tradicional. Yo, por supuesto, a estas alturas ya me había desencantado de... No del todo, porque ahora te contaré la... O sea, tiene un proceso, ¿no? Hasta el punto donde llego hoy. Pero bueno, durante ese año estuve trabajando a pico y pala con la escritura, mejorando un montón de cosas. Estuve un año entero, gasto cero y todo lo que ganaba lo volví a reinvertir en publicidad, en portadas, en todo lo que fuera para mejorar, ¿no? Y Y además tus portadas son portadas que llaman mucho la atención dentro del género, vamos, de novela negra y de thriller, pues son como muy, muy bonitas, ¿no? Muy, así que, pero se ve el estilo, o sea, se ve perfectamente a qué género pertenecen, que eso es una cosa genial, ¿no? eso es algo que estudié porque la persona con la que trabajo, que es amigo mío, bueno, él era diseñador, trabajaba en una agencia y le dije, mira, quiero trabajar contigo. Al principio le dije, mira, Pedro, no te puedo pagar.
te puedo invitar a comer a mi casa. Digo, pero en el momento que yo pueda pagarte, te voy a pagar con creces todos los proyectos. Digo, pero lo que necesito no es una portada creativa, porque he Ujú. estudiado todo el mercado y quiero hacer esto. Claro, Porque ya en ese momento empezaba a entender las dinámicas, que luego son las mismas que las de las tiendas. Tú vas a la sección de novela negra o de fantasía o de ciencia ficción y es todo igual. Pero yo, como estaba tan centrado en lo mío y leía en Kindle, pues no iba a las librerías hasta que un día fui a la casa del libro y dije, pero si esto es igual, lo que pasa es que en Amazon te sale en plano y esto es 3D, ¿no? claro. Y bueno, lo que te decía de la industria editorial fue en 2018, donde yo ya estoy establecido y decido dar el paso de venirme a vivir a Madrid. Ujú. Pero vamos, ya por ir cumpliendo sueños, ¿no? En Madrid llego aquí y busqué un agente editorial. Mi planteamiento no era me meto en la industria, o sea, me meto en el círculo editorial para dejar la autopublicación. Yo tenía muy claro que esto iba a seguir creciendo y que tenía que Que estar ibas a ser aquí, híbrido. Mm. pero que, bueno, tener un libro en una librería me ayudaría a que esa persona cuando viera mi nombre, leyera el libro y pusiera mi nombre en Google, se fuera a todo el catálogo que tenía Claro. detrás. Eso no fue tan fácil. No fue tan fácil porque escribí un libro que era el de la familia Fonseca. Ujú. Estuvo dando vueltas durante un año por ahí y al final me dijeron que no. Me Ujú. rechazaron todas las editoriales, me dijeron que no. Y esto es curioso porque unas semanas antes del confinamiento fui a la oficina y me dijeron, mira, que escribe otra cosa porque esta novela no la quiere nadie. Y dije, bueno, pues me la quedo porque había escrito 500 páginas, digo, hay que sacarle provecho a esto. Claro. Pues me la quedé, vino el confinamiento, atravesé los problemas que atravesamos todos en aquel entonces, que bloqueo por todas las noticias, todo, ¿no? Me bloqueo, no Sí. puedo trabajar. Llegaba el premio y yo tenía una novela ahí que estaba lista y claro, y ahí fue un bombazo. Se juntaron diferentes casualidades, que era el confinamiento, no había lanzamientos en las librerías, la gente necesitaba Distracción. entretenerse, distraerse. Y ya para terminar la anécdota, cuando termina el premio, no gané, llegué a la final y me contactó la editorial, una editorial potente en España, me contactó diciéndome que estaba interesada en el libro. La misma que te había dicho que no. La misma que me había dicho que eso no iba a ningún sitio, además esa historia no tenía nada. Y digo yo, vamos a ver. Y cuando estoy pensando, digo, un momento, digo, si vosotros tenéis el libro, lo tenéis que tener por ahí, si me lo rechazasteis. Ah, ahora te llamo. Ah, pues sí, sí que lo tenemos, sí. Y entonces, claro, tú piensas, se me cae toda la credibilidad, ¿no? Todo el respeto de decir, bueno, me has llamado porque el libro estaba entre los más vendidos, ni Claro. te has leído nada, porque si tú te lees el principio, que Ujú. ya te lo habrías leído en su momento, y lo rechazaste, y me estás pidiendo esto, y luego entonces me pidieron algo similar. Ujú. Y ya dije, mira, esto me lo dices en 2018 y firmo con el diablo, si hace falta. Pero ahora, ¿qué me ofreces? Y cuando me ofrecieron lo que me ofrecieron, pues dije, pues lo siento, me va a llevar tiempo, al final nunca llegó a puerto la oferta ni nada, porque, o sea, yo ya no tenía esa necesidad, ¿no? que iba Claro. buscando. Y ahí culminó las últimas esperanzas que tenía de lo editorial, ¿no? Porque lo que tú decías de estar en los estantes o no estar y vivir de la escritura, hay un componente muy grande que es el ego, que yo Sí, lo... ese es el tema. Lo que pasa que luego es eso que, hombre, yo por ejemplo ahora la última novela sí la he publicado con editorial, con Planeta, Sí, lo he pero visto. lo he hecho con la cabeza fría, o sea, diciendo, bueno, vamos a ver, yo sé hasta dónde llegan las editoriales, sé cómo manejan el marketing online porque lo veo y sé que voy a tener que hacer el mismo trabajo que si la autopublicara yo, por Sí, sí, todo. bien. Esa Entonces es la digo, bueno, mentalidad. es una apuesta para llegar a gente a la que no puedo llegar de otra manera. De esa Claro, manera, pues amplío un poquito la audiencia de lectores. Pero realmente, si a mí me pidieran ahora, pues por ejemplo, eso, un agente, exclusividad completa con editoriales, diría que no. claro.
No, yo se lo he explicado muchas veces. Vivo de Que veo esto. que no, que lo que se vive son de los libros autopublicados, así de O claro. dame un adelanto que me cubra lo que no voy a publicar este Claro. año, ¿no? Yo vivo de esto. Yo lo que decía del ego o sea, esa es la actitud que hay que tener, la tuya, de decir, vale, soy consciente de que esto va a llegar hasta donde llega, que Ujú. a lo mejor pega un pepinazo Sí, y pero no creo, vamos, que eso es suerte, ¿no? Decir, pues bueno, pego un pepinazo, pues estupendo, pero ser un poco consecuente con esto, lo que espero y bien, está en las librerías y me hace ilusión porque la gente me manda fotos, pero yo hablaba de en 2018, por ejemplo, tenía todavía más wow, me llama la editorial de turno, eventos, cosas, el aparecer en los medios y claro. todo eso se te va cayendo. Pero también era por la propia madurez de mi persona, ¿no? O sea, han pasado casi 4 años cuando empiezas a ver cómo funcionan las cosas y estudias, pues en mi caso, no. Entonces hay que elegir. Si lo que realmente quieres es que te inviten a la presentación, a tal, pero no vas a ver dinero, pues Claro. quizá ese sea el camino, que lleva más tiempo, ¿no? Ujú. El otro también lleva tiempo, el de la No, autoedición, está tú lo claro, o sabes. sea, y trabajo, muchísimo Y trabajo mucho detrás. trabajo. Dependes menos a lo mejor de los demás, ¿no? Sí. Que tú puedes Eso, elegir pues tu calendario editorial, puedes elegir una serie de cosas. Tú, una de las cosas que llama mucho la atención cuando observas, bueno, yo soy eh, diseccionadora de escritores. eso es importante. Sí, sí, hay que estudiar, yo también lo hago. No, pero que tu forma de vender, Amazon y Facebook Ads. O sea, no te has metido a hacer marketing de contenido, tienes Lo una hice. newsletter súper potente, que eso sí, y incides también mucho en el tema del email marketing. ¿En qué momento te cambió a ti el chip y te diste cuenta que el email marketing era súper importante en esto? Pues fíjate que, bueno, en el email marketing, porque empecé a meterme en las listas de correo de otros autores americanos, ¿no? A descargarme su libro gratis. Sobre crear contenido sí que he creado mucho durante mucho tiempo, pero claro, no hay para no ficción, sí que hay muchos blogs dedicados a la no ficción. Pero había un Ujú. error que cometían muchos escritores, que era en sus blogs hablar de escritura. Claro, Y yo ese es uno decía, de los errores fundamentales porque, claro, tú no estás pensando ahí en tu lector objetivo, estás pensando claro. en ti. Claro, entonces empecé a seguir, esto ya fue en Polonia. Bueno, si alguien entra en mi blog puede ver que hay entradas desde 2000, pues desde el principio, lo que pasa que también es un poco infumable leérselas todas, ¿no? Porque son pensamientos y cosas que iba poniendo, pero una cosa que se me quedó clavada, o sea, se me quedó grabada en la cabeza, que no tiene nada que ver con la escritura, es un hombre que tiene una agencia de marketing en Estados Unidos, se llama Gary Vaynerchuk, Ujú. hace mucho contenido, decía, en lugar de crear, documenta tu proceso. Y decía, mira, pues esto está bien, porque mi proceso al final, lo que yo quiero son lectores y voy creando piezas de contenido, pero a mis lectores no les interesa siempre, en esta novela se desarrolla esto aligante. Entonces, ¿qué les puedo dar? Que a mí me sea fácil de generar, que Ujú. sean piezas que los tenga orbitando alrededor de mi obra. Pues pequeños relatos o pequeñas reflexiones que al final en Facebook, en mi página de Facebook, sí que hay, pues eso, como si fueran relatillos cortos, pero que al final hablaba de mi día a día, ¿no? Enciendo la cafetera, o sea, pongo la cafetera, escucho música y también lo hacía como ejercicio diario de escritura. 300 Ujú. palabras, desarrollo una idea, una imagen libre de derechos y bueno, y ahí tengo pues la gente que le da like, que lo comparte y si le gusta esto, le puede gustar la novela, ¿no? Porque al final no hay Ujú. mucha diferencia. Esto fue muy útil. Lo estuve Pero eso yo creo practicando, que funcionaba muy bien en esa época, que ahora claro. con el tema del algoritmo de Facebook, que chapa muchísimo Ah, no, ahora ya no. Ahora es sí. imposible, o sea, llegar orgánicamente. Sí, sí, O tienes a la total, gente muy habituada a que esa publicación esté todos los días y entonces ya la esperan porque ya la tenían de antes, o claro. empezar con una estrategia así es complicado.
Eso lo aplicaría ahora en Instagram. Sí, en Instagram Cosa sí se que puede. Mm. consejos vendo que para mí no tengo porque yo no tengo la cuenta un poco atascada, pero sí que en Instagram ese formato podría funcionar. Sí. Luego ahora vivimos en la época del móvil, entonces yo siempre lo que quiero hacer, pero nunca saco tiempo, pues graba un poco de tu día a día. No hace falta que salgas tú, pero con el teléfono. Y finalmente lo que he hecho ha sido condensar todo eso, lo sigo haciendo en el blog, pero en la lista de correo, ¿no? Que es lo que me preguntabas. Me hizo el clic porque realmente la gente el correo sigue funcionando como hace 10 años. Lo único que ha cambiado es el contenido. Claro. Yo recuerdo antes de, saco un nuevo libro, cómpralo, aquí, ahora. Y esto ya, o sea, Sí. nos han dado por todas partes y estamos hartos de... Es que De ni que los nos intenten abrimos, ¿no? vender, sí. Entonces, la estrategia que he llevado es intentar crear contenido de calidad para la gente que me lee y que me sigue, donde escribo una vez al mes contando sobre mí, en qué estoy trabajando, cómo me va, cuál es mi futuro proyecto. Intento poner alguna foto mía o del perro o de mi entorno y no siempre tiene que ser venta, venta, venta. Si no me han hecho una entrevista en tal sitio, cuando salga esta, pues la pondré también. Porque eso les interesa a las personas que me leen, les interesa, pues tienen curiosidad en verme la cara, en ver qué hago. Y a mí también, o sea, yo sé que es gente que me conoce a través de mis libros y este tipo de contenido es útil. A quien no le guste, que se borre, Que ¿no? se dé O de sea, baja, claro. no pasa nada. Pero no es, o sea, la estrategia de vender, vender, vender no es necesaria, ¿no? Porque la gente ya sabe cómo encontrarte a partir de X libro. Entonces, lo que hago es eso, escribo una vez al mes o dos, o sea, una cada 15 días, mensajes que no sean muy largos y que tenga algo que decir. Me comunico por correo con toda la gente que me lee, porque creo que o sea, es indispensable, que, ya que hace el esfuerzo. Y cuando hay algún lanzamiento, o sea, no lo publico, he sacado este libro, cómpralo, sino que le hablo un poco antes. Pero creo que no hace falta ya atosigar a la persona, porque lo que vas a provocar es que se vaya, ¿no? No, de hecho, ya cuando tienes una audiencia, normalmente la venta va mucho más fluida. Tú vas Claro, contando, pues va a salir esto, esta es la portada, se te nota la ilusión, quieras que no, ¿no? claro. Y la gente empatiza contigo. O sea Pero que, es eso que tú dices es también básico desde mi punto de vista cuando empiezas, porque uno de los errores que todos cometemos, por lo menos yo lo cometí y lo veo también en gente que empieza, es que como tiene pocos lectores, pues quiere vender, vender, vender. Y yo digo, no, 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 o sea, tienes pocos lectores ahora, sigue cultivando esto, pues claro. vendrán más. Pero a estos que acaban de llegar, no los atosigues porque los vas a perder, ¿no? Que Y parece que... eso es importante también en los libros, poner el enlace a la lista de correo, que es algo Claro, que mucha gente olvida, ¿no? El decir, bueno, pues si te ha gustado el libro, vente. O sea, aquí claro, tengo más. tengo más, vente. Sí, habrá gente que no clique, pero habrá gente que sí. Y Sí, sí. y al final de tu libro poner el enlace al siguiente. Ah, es que Ujú. son 5, deberías saberlo. Pues ya, pero yo termino de leer el libro y a lo mejor está el enlace, clico, lo compro y lo leo más tarde. Sí, Pero si no pones nada, pues empiezo a leer otro y ya se me ha olvidado. claro. Y ya desapareces en el mar de peces. Y ya no, El claro, tema de las sagas es una cosa que también te ha funcionado muy bien. Tú tienes ahí dos sagas muy potentes. Y yo, por ejemplo, me quedé loca porque te oí a ti y a Alberto Meneses hablar de que un lead magnet, o sea, de utilizar como lead magnet el primer libro de una saga. claro, Y entonces eso que a mí no me había funcionado porque no me, vamos, cuando había ofertado Lead Magnet como ficción, como no me conocía la gente que llegaba a la web, pues no se lo descargaban. Y claro, me volvió loca la cabeza. Entonces le escribí a Alberto en plan, a ver, ¿cómo es esto? Dice, no, pues combinamos el Lead Magnet con Facebook Ads. Y pensé, ostras, pues claro, y son primeras libros de saga, claro. que es una cosa que funciona muy bien porque claro, con ese primer libro ya diriges al resto de la saga Sí, que me pareció súper, vamos,
Hay gente que se niega Sí, de hecho, eso creo que lo hablamos en su podcast, ¿no? Porque me preguntó acerca de... Y le dije, haz esto porque si tienes una saga que comparten personajes, hay diferentes... Bueno, hay lo que llaman las series y los seriales, ¿no? El que mantiene los personajes, pero cada historia es independiente, y el que hay una subtrama que es el hilo conductor de todo. Pero independientemente de eso... Claro, ahí donde yo te regalo el primer libro y si te gusta, pues habrá posibilidad de que leas el segundo porque ya conoces a los personajes y ya sabes cuál es mi estilo, en torno a qué gira, etcétera. Por supuesto, no todos van a ir al segundo, pero hay gente que dice, no, es que yo este libro me ha costado mucho escribirlo y no lo pienso regalar. Digo, bueno, no hay que ser tan cenutrio y darle una vuelta a esto. ¿No quieres escribir, no quieres regalar el libro porque tienes solo 2 más y es una trilogía? Escribe una precuela. Claro. Coge al personaje principal o a los personajes y escribes 30.000 palabras, que es lo que hice yo, y un poquito antes de que se conocieran, o yo que sé, haz algo independiente, pero que tenga sentido. Bueno, voy a regalar unos relatos. Una buena opción. El problema de los relatos que no funcionan. Sí que es verdad que yo no veo que sirvan como lead magnet. O sea, porque, bueno, primero porque los relatos se venden peor que cualquier otro género. O sea, bueno, está entre la poesía y el relato. Sí, pero por ejemplo, la poesía ahora ha tenido un subidón tremendo con Instagram. Sí. Y es más fácil vender poesía si lo combinas con la red social. Ahí o sea, sí. Ahí hay un mundo, un nicho que puedes explotar. El problema del relato es que o es micro, que entonces sí que puedes combinarlo igual que la poesía con Instagram, pero los relatos de a lo mejor 4, 5, 6 páginas... No, saltas de uno a otro, es como que no hay una historia. Yo quiero que me cuenten una película, quiero leerme una historia. Me da igual del género que sea, ¿no? Cada persona busca el género, pero quiero una historia. De principio a fin, que por corta que sea, que me tenga entretenido durante un par de horas. Y, oye, me la ha regalado esta persona y mientras tanto voy recibiendo emails de quién es, etcétera, etcétera. Claro. Y pues voy a leerme el siguiente. Si el siguiente no me gusta, pues ya aquí paro. Pero si después del siguiente me doy cuenta que hay un tercero y ahora estoy aquí en lo que llaman el momentum, ¿no? Pues me leo el tercero. Claro. Y si te pasa como a mí que hay 11, pues dentro de claro, luego me escribe alguien, te conocí el mes pasado y me quedan 2 novelas. Digo, vamos a ver, yo no escribo tan rápido. Pero claro, es que eso pasa. Hay lectores o sea, hay personas que leen a una velocidad, pero crucero, y hay otras que leen muy despacio. Y la gente, es que no se vende. Digo, tú no te preocupes, si te vas a dar con este tipo de perfil que te va a decir, sacas un libro hoy y te dice pasa mañana. ¿Cuándo es el siguiente? Sí. Tú dices, no, pero si... A mí me ha pasado ahora con 42 semanas que se lo he mandado a Aurora del podcast de Travesura Realizada, que es una devoradora de libros. Y fue gracioso porque pone en Twitter uno de sus compañeros, ha recibido el libro, no sé qué, va por las primeras páginas, 30 páginas. Al día siguiente. A las 9 de la noche, eran las 10 de la noche o algo así. Y al día siguiente pone ella, me ha encantado. Y he dicho, ostras, ¿y cuándo se lo leyó? Nada. Yo leo intento leer unas 50 páginas diarias, ¿no? Entre unas 20-25 por la mañana y 20 por la tarde-noche. Pero aún así... la gente o sea, hay días que no puedes leer porque se te alarga el día, por lo que sea, o sea, me dura el libro una semana y media, pero 2 días, 48 horas. No, bueno, yo soy como ella, o sea, yo soy de las de 15 libros al mes, cosas así. Os admiro porque... me devoro los libros, eso sí que es verdad, pero leo a golpes de vista. Eso me ha perjudicado mucho luego a la hora de corregir. ¿A golpes de vista te refieres así en Z o...? Sí, leo como plum, plum. Sí, sí. ¿Sabes? No sé decírtelo. Sí, la Z esta que es... Sí, que vas leyendo, te vas enterando de todo. Sí, es que no lo hago conscientemente. O sea, ya. Mi marido se reía mucho cuando me veía leer al principio porque decía que los ojos me hacían así. Claro. Sí. Yo lo he intentado, no puedo. El problema que tengo también es que me quedo durmiendo, o sea, me relajo mucho leyendo hasta el punto de que me quedo durmiendo y me despierto con el Kindle en el suelo. Entonces, claro,
tengo que cogerlo ahora por la mañana, que estoy con el café, aquí no hay quien me duerma, pero por las noches es que es llegar a la cama, me pongo el Kindle y los ojos ya empiezan. Me hace lo mismo que a ti, pero Pero para dormirte. hasta que me quedo frito. Bueno, ¿en qué estás metido ahora? Ahora mismo estoy a punto de empezar otra novela. Bueno, esta es otra cosa, ya que estamos hablando de emprender y de estrategias y demás. Por ejemplo, hay gente que ofrece un libro independiente Ujú. y yo no lo recomiendo, basado en mi experiencia. Porque los libros independientes, si no los vas, o sea, yo tengo, la gente dice, ¿solo escribes series? Digo, no, 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 tengo unos cuantos libros independientes, tengo creo que 3 o 4 y han funcionado muy bien. Ahora, el modelo es diferente y he llegado a la conclusión, mis libros oscilan, los que son de series, entre 250, 300 páginas, vamos, desde 50 a 70.000 palabras, y los independientes de 100.000 en adelante. De hecho, el Ujú. último fueron 700 páginas, que casi me da un infarto escribiéndolo, pero me di cuenta de que digo, mira, el esfuerzo lo voy a hacer una vez al año o 2 veces al año para escribir este tipo de libros porque son independientes y porque la gente tarda más en leerlos. Ujú. Entonces me organizo para la temporada que me voy a quemar en escribir un libro de estos, pues sea de cara al verano, ¿no? Porque a la gente de Claro. cara al verano le gusta leer variedad. Hay mucho lanzamiento. Entonces ahora estoy preparando el libro que saldrá este verano, que lo prepararé, lo quiero presentar al premio de Amazon, ya Ujú. por vicio, porque esto ya es por vicio, y es en el que voy a trabajar. Será un libro largo también, y bueno, también oxigena un poco, es independiente y oxigena un poco las sagas y que Bueno, la y gente, a ti también, ¿no? Te oxigena un poco a también mí el que el primero, personaje siempre, sí, 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 escribir siempre de los mismos al final te quema, porque ¿no? además escribir una saga también conlleva el tener que respetar pues la trayectoria del personaje en los 11 libros anteriores, Claro, que a veces, bueno, yo no sé si a ti te pasa, yo es que tengo una memoria de pez y entonces yo tengo que releerme lo que he escrito en los anteriores para no cagarla. a mí Porque, también. A mí me pasa también y ya llega un punto, por ejemplo, si estoy explotando la provincia de Alicante, pues es que ya no me quedan sitios a los que recorrer. Voy a empezar a repetirme, ¿no? Porque claro. cuando escribes libros buscas también emplazamientos que sean bonitos o ¿no? Que se queden en la memoria. Pero es que yo creo que con los de Caballero ya he hecho una guía de todas las catedrales y basílicas que hay, de catacumbas y demás, y ya no me queda nada, ya no me queda nada. Entonces, Te vas a tener que ir por los alrededores. sí, no, ¿sabes cuál es el problema? Que me gusta escribir de lo que sé. Claro. Entonces, puedo escribir del recuerdo, pero yo prefiero irme a Sevilla o a Granada o a Almería si quiero y estar allí. No hace falta estar un año, pero estar 5 días y olerlo y porque de lo que yo recuerdo a como es ahora del último viaje, y llevo unos años que estoy viajando muy poco. Es decir, desde todo el rollo este del confinamiento Claro, sí, a mí me pasa. pues Alicante, Madrid y poco más, ¿no? Ujú. Entonces, no me gusta inventarme las cosas porque por mucho que te documentes, cuesta, ¿no? No, y se nota, yo creo que Se el nota, calor del ambiente se nota, quieras que no, eso claro. se nota. Y siempre hay alguien que te dice, oye, esto te lo has sacado de la chistera. Y yo, pues, no, hay que estar allí, ¿no? Entonces, me gustaría, a ver si poco a poco va mejorando todo ya y empezar a viajar y recorrer otra vez España, porque eso también te da historias para escribir novelas en los Claro, sitios, si no te claro. estancas. Ujú, ujú. ¿Cómo te organizas tú el año? Porque me acabas de decir porque tienes planeado un lanzamiento ahora. ¿Cuántas novelas escribes al año? Bueno, esto es del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Y este año me propuse al periodo que te he dicho antes cuando estaba en la playa, que fueron 11 libros en un año, Madre pero mía. sí, durante los 2 primeros años ahí fueron. Pero no hacía otra cosa, era eso o me tenía que buscar un trabajo, ¿no? Es que cuando trabajas con una fecha de caducidad, Sí, lo que pasa es que yo no soy tan rápida, no puedo. Sí que me pongo fechas, pero es que soy muy lenta escribiendo, muy, muy lenta. es una cuestión, yo creo que si le dedicas 2 horas al día, o tres Sí, horas más. como mucho, Mm.
te salen 2.500 palabras con facilidad, ¿no? No, yo diarias, esas 2 horas son 1.600, además lo tengo comprobado. O sea, Ni mil con... seiscientas, 1.700, un día buenísimo pueden ser 2.500, pero lo normal son 1.600. ¿Y no Y aplicas la técnica esta del pomodoro, de contar tus... Y no, nada. voy O a muy mí eso... lenta, porque voy, o sea, lo primero que hago es reescribir lo del día anterior. Es verdad Ah, que, vale. que luego a la parte de corrección apenas dedico tiempo, porque el Claro. borrador queda muy pulido, pero son 1.600 al día, o sea, al final. Bueno, pues si son 600, claro, te cuesta el doble, ¿no? Te lleva 2 meses escribir. Yo lo hago al revés, yo pulo al final porque cuando empiezo a escribir como que me entro en trance y Ujú. termino el día pues medio borracho, o sea, con la cabeza de... Claro, no me extraña. Y claro, no escribo ahora, me lo voy a tomar con calma, quiero hacer unas 3.000 5.000 diarias, pero yo he estado escribiendo días 8.000 palabras, que son unas 5 o 6 horas sin Ujú. parar, y terminas, pues eso, terminaba desgastado, con dolor de muñeca, Claro. tengo un teclado de estos de Porque, gay. te iba a No, no, decir, tengo un teclado de gamer de estos porque ajá, me rompía todas las teclas o las desgastaba. claro. Tengo un teclado de estos con luces de colores. Pero, pero bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, que siempre me voy del hilo, de momento llevo uno, ahora viene el segundo, y Ujú, este año pues serán 5 o 6 libros como mucho. O sea, los ujú. 12 al que viene, supongo que al que viene. No, pero bueno, vamos, 5 o 6 a mí ya me parece un logro tremendo. O sea, yo me planteo 2 y 1 de no ficción, o sea, 3 al año. Bueno, a ver, es que cada persona tiene sus ritmos, ¿no? Luego también está la vida. La vida te absorbe por diferentes partes y bueno, en mi caso, yo escribo sobre todo por la mañana. Intento dejarme esto tan, pero esto se lo recomiendo a quien le guste esto, ¿no? Yo me levanto pronto, me levanto 5:30, 6, y ahí aprovecho para escribir en sucio, escribirlo todo. Entonces, de lunes a sábado, de lunes a viernes, pues tienes 5 días a la semana, puedes sacar 20.000 palabras, ¿no? Sí. Con facilidad. Pero claro, cada persona está muy mal compararse porque yo me comparo con gente que escribe todavía más que yo, que escribe 10.000 palabras al día Ujú, ujú. y me frustro. No, yo no me frustro, A mejor. yo sé los límites que tengo y sé que bueno, que ese es mi ritmo y ya está. Y No, entonces no, lo que hago es agendar para ajustar a mi ritmo, ¿no? eso es lo que hay que hacer. Ahí en eso, porque yo me frustraba hasta hace no mucho. Fulano, fulana, sobre todo la gente que escribe, bueno, ha sido gente americana, ¿no? Hay una chica que Mm. escribe romántica, paranormal, algo así. El género da igual, pero cada mes saca 4 libros y unos tochos de 500 páginas y yo contacté con ella. ¿Cuál es tu Pero y método? luego la corrección, o sea, luego no pasa por un corrector. Sí, sí, claro, no. Me paso una semana y media corrigiéndolo yo. Ujú, Y luego, cuando ya el borrador ya le he dado las vueltas y demás, lo envío a corrección. ujú, Y aún ujú. así aparecen un montón de cosas que me he dejado fuera. No, ya, por eso lo digo. Vamos, yo siempre pienso que la corrección es fundamental, pero Sí, sí. digo a esta chica, claro, si sacas 4 al mes o tienes un corrector trabajando para ti exclusivamente, Lo tiene. ah, También, por otra parte, trabajan mucho aquí donde yo aprendí sobre las preventas. ujú, ujú, Trabaja. Entonces, quizá cuando yo contacté con ella, es que de esos 4 ya estaban escritos. claro. La gente lo que hace, lo que me he dado cuenta, que escribe muy rápido. Pues a lo mejor este mes saco un libro, pero lo tengo escrito desde septiembre del año pasado. Creo que Ujú. lo escuché en un podcast y el libro que está escribiendo va a salir en diciembre, Sí, porque tiene ya un catálogo, entonces las preventas van solas, ¿no? Pero aún así me parece una barbaridad gente que tiene 500 libros en muy poco tiempo porque escribe 10 12.000 palabras al día. qué barbaridad. Mm, Y yo digo, esto tiene que ser posible, pero llega un momento ya que el cerebro se te convierte en un huevo frito, o sea, no... sí, yo creo que eso, bueno, Cada tiene que persona, ser sí, una productividad tremenda. Eso es lo que, bueno, hay como dos modelos de escritor emprendedor, así, como uno que escribe, que es muy productivo y que escribe muy rápido y que puedes
como aprovechar el ciclo de Amazon este de los 90 días, cuando vuelve a cambiar el algoritmo y todo el follón, ¿no? Que van Sí, subiendo los libros, que tal. Si vas publicando cada 3 meses, pues el algoritmo te favorece, quieras que no. sí. Pero claro, si eres más lento, pues tienes que combinarlo con otro tipo de ingresos, porque si no, no da. Entonces, como dices, bueno, Bueno, hasta que tengas un yo catálogo, claro. Luego, una vez tienes un catálogo, pues sí que da. con Pero, con esto del algoritmo que dices, porque hay gente que está muy obsesionada con el algoritmo, el algoritmo, mm, creo que ha mejorado con el tiempo el algoritmo. El algoritmo al final no solo se centra en los libros, se centra también en las escobas, los auriculares, todo lo que se vende en claro, Amazon, ¿no? Y Amazon al final lo que quiere es producto nuevo. Si claro. el producto que estás vendiendo hoy te cuesta X, mañana te va a costar X más uno, a no ser que se esté vendiendo mucho. Yo llegué a un momento, porque el algoritmo me jugó una mala pasada en 2000, no fue la plataforma, en 2018, que me cayeron los ingresos, pero una barbaridad. Es que hubo ahí, yo recuerdo eso, porque me acuerdo que hubo como una caída generalizada de ventas a todos. O sea, fue como, Sí, ¿qué ha pasado aquí? estaban instalando los anuncios de pago. Sí, Entonces, claro, tú a simple vista ves que todo está normal, pero es como si te han operado mal por dentro y por fuera tienes solo la cicatriz, ¿no? sí, Entonces estaban haciendo cambios y nadie sabía lo que era. Y los ingresos dejaron de bajar, pero no por nada, porque toda la visibilidad que no consigues tú, sino que te da el propio sistema, en ese sí, momento estaba en pausa. Y claro. luego volvió con lo de los anuncios y tuvimos que aprender cómo funcionaban y perder dinero, pero aquí ya estaba yo por lo menos más curtido, ¿no? de lo anterior. Y llegó un punto donde me di cuenta bueno, al final es cierto que si tienes, que hay muchos lectores que demandan lectura y si tienes una regularidad de 3 meses o de 4 meses, que te mantengas en ella, Ujú. porque a la larga va a hacer lo que tus ganancias sean sustanciales. Estables, claro. Si tienes un sistema donde metes a gente en el primer libro y a lo mejor hoy tengo 2 libros, pero dentro de 3 meses tengo 3 y dentro de 6 tengo 4, pues, pero hay siempre gente entrando por el primer libro, Claro. eso va, quizá te lleve más tiempo que a mí o quizá no, porque yo tengo muchos libros, pero vendo menos que otra gente que tiene menos, ¿no? Hay Ujú. muchas variables, cuánto tiempo llevas en la plataforma, cuánto has vendido, etcétera. Pero veo que hay mucha gente que se obsesiona con, no, es que el algoritmo, no le eches la culpa a la máquina. La máquina hoy dice blanco, mañana negro, pero si tú tienes a gente que va entrando, Sí, ahí entenderás, el diseño del embudo de ventas es fundamental. O sea, el tener muy claro por dónde te entra la gente, por dónde vendes, claro, analizar es que yo siempre lo digo, soy muy pesada con eso, que hay que analizar lo que haces y ver qué es lo sí, que te es rentable y lo que no, ¿no? claro, es que si no estás en Matrix todo el tiempo y cuando te cambian, la escalera se convierte en una pared y estoy perdiendo ventas, ¿no? Y te aparece el de las gafas. Hay que Sí. aprender a esquivar las balas. Es una analogía que siempre hago y es un poco así, ¿no? Pues sí, realmente, vamos, yo creo que Matrix es una peli que podríamos aplicar perfectamente al mundo Hasta que empieces editorial. a verlo, entres en la página del libro y empiezas a ver los números y el código y dices, vale, ya sé por qué esto es así, pero Incluso tienes que elegir entre la pastilla roja y la pastilla azul, ¿sabes? exactamente, exactamente. Si no quieres la pastilla roja, pues te despiertas y eso es muy difícil, eso no lleva a nada y el mundo tradicional es lo que va a funcionar. Y claro, y la pastilla roja pues tiene lo que tiene. Otra buena analogía, sí, sí. Aquí nadie se va sin recomendar un libro para escritores. ¿Qué libro para escritores recomiendas tú? De escritura. Sí, o que tú veas que pueda servirle a un escritor. No necesariamente tiene que ser un manual. Vamos, puede Bueno, ser. yo de escritura recomiendo uno que se llama Take Off Your Pants, que está en inglés, que habla sobre todo, bueno, me he leído muchos libros sobre hacer tramas, ¿no? Sobre el Sí. plotting. Y este quizá, porque muchos pueden ser demasiado densos, este quizá explica de una manera clara cómo Mm. enfrentarte a los 3 actos, que son 4 a cada arco, y con ejercicios. Para mí fue mucho más claro que, por ejemplo, el método Snowflake, el copo de nieve, Sí, el paradigma de Sitfield, que este es más ambiental cine, pero es lo mismo.
este, si alguien tiene que empezar por algún sitio, yo iría Sí, directo a yo me ese. lo leí y me fue muy útil en su momento, se me lo leí hace años, pero me gustó mucho, o sea, es muy, muy práctico, la Es que verdad. es eso, y si ya tienes, ¿sabes? Si no quieres que te cuenten toda la historia del camino del héroe, etcétera, etcétera, Ujú. ese va como anillo al dedo. Sí. Y de marketing, pues es que hay tanta cosa, no sabría qué recomendar. Ah, no te preocupes, eso sí, con eso está bien. Y te voy a meter en un brete, o sea, vamos a ver. Recomiéndame una novela negra que no sea tuya. Ah, bueno, pues es que hay mejores que las mías, pero vamos, a porrón. A ver, yo vengo de novela negra de lo que llamaban antes el pulp y la novela de misterio clásico, entonces siempre puedo recomendar El Halcón Maltés de Dashiell Hammett. Luego también una influencia muy grande ha sido Patricia Highsmith, que es Sí, es la que genial. me dio el punto de vista por ejemplo, de Caballero. Las novelas de Caballero tienen mucho de Patricia Highsmith, entonces ahí la gente suele recomendar El talento de Mr. Ripley, Ujú, pero yo recomiendo siempre El juego del escondite, que es de ujú. las menos conocidas, ¿no? Por cambiar un poco. Pero cualquiera de ellas de la primera época de Ripley son, o sea, Mira, tiene incluso, Patricia Jaime tiene incluso un libro para escritores de novela negra. sí, pero bueno, habla de escritura, por ejemplo, en ese caso, el que tiene ella, que se llama Suspense, Sí. no es un libro que yo recomendaría para gente No, que... yo creo que es un libro que es para lectores de Patricia Jaime. O Sí, sea, sí, a mí me vino muy bien, luego ya te buscas la biografía, pero sí, es como el de Stephen King, por ejemplo, es más sí, didáctico en ese aspecto. El de Patricia Highsmith, bueno, tenía una personalidad un poco sí, un poco atormentada, sí. extraño, sí. Si no, no es incapaz de escribir todo eso. Pero bueno, siempre recomiendo a estos dos autores o a Raymond Chandler. Sí, también, eh, genial. y más contemporáneos es que me cuesta, ¿eh? Por ejemplo, me gusta John Esbo, Ujú, pero me gusta también Michael Connelly, pero por ejemplo, a veces la novela esta americana Fuego Lento me... Pero por ejemplo, sí que me llamó, o sea, cuando lo leí en su momento, la saga Millennium, sobre todo el primero, que era ujú. lento, pero tenía ciertos componentes que yo entiendo que se convirtiera en un Es un superventas. bestseller, sí. Sí, sí, sí. Bueno, era muy original el primero. A mí me pasó con esa saga que me gustó muchísimo el primero, el segundo se me hizo un poco cuesta arriba y el tercero no terminé. O sea, ya no seguí. O El sea, tercero yo no lo terminé, el segundo sí, el segundo creo que empezaba en una playa, ¿no? Había un... no me acuerdo muy bien, ¿no? Me acuerdo de las escenas de la Lisa Lander en plan Sí. tal, pero El primero el primero sí me fue gustó mucho, pero luego potente. ya pues, se me hizo un poco cuesta arriba la trilogía, la verdad. Sí, sí, es que eran largos también, ¿eh? Sí, sí, pero bueno. Ahora ya no. Creo que un libro como ese quizá no se vendería tanto, porque Ujú. creo que los códigos de lectura han cambiado Sí, y es la posible. influencia bueno, pues de Netflix y de todo Ujú. hace que busquemos una experiencia similar a lo que vemos. Sí, eso también es verdad. Pues nada, Pablo, no te exprimo más. No, Muchísimas sí, gracias por estar tengo aquí. la sensación de que hemos empezado, que ha sido un placer, la verdad. Igualmente. Y esto es todo por hoy, mi querido literatura adicto. La semana que viene tenemos un episodio un poco peculiar. Es un episodio en el que vamos a cerrar la etapa de Neus Arqués a bordo de El Escritor Emprendedor, esa colaboración que hemos estado haciendo con una vez al mes. Y vamos a implementar una serie de cambios dentro del podcast que creo que te van a gustar muchísimo. Pero eso será la semana que viene. Mientras tanto, sé bueno y escribe. Adiós.